Hola, soy Derly. Hola, soy Juliana. Hola, soy Ana María. Hola, soy Yerlin. El día de hoy vamos a presentarles la guía metodológica titulada De los ojos al espejo, una aventura geométrica, cuyo objetivo es aplicar el razonamiento geométrico mediante la observación y la medición de un objeto del entorno real a través de los teoremas de Tales y Pitágoras, con el apoyo del software GeoGebra para representar, analizar y resolver situaciones de medición indirectas que fortalezcan el pensamiento espacial y métrico. Esta guía metodológica consta de 5 sesiones. En la primera sesión vamos a trabajar la choza de los recuerdos, un viaje por la historia, identidad local. La docente nos va a llevar al espacio para tener un primer acercamiento con él, vamos a ambientar y vamos a contar y a narrar un cuento que nos habla sobre todas estas vivencias que se tienen en el lugar. Vamos luego a finalizar teniendo un conversatorio sobre cómo lo ven, qué sienten, qué ha pasado por ahí y para finalizar la sesión vamos a realizar un boceto donde los estudiantes van a ubicar la cámara, que va a ser nuestro objeto de estudio, y van a escribir, a hacer una reflexión final sobre qué les transmite este lugar. En la segunda sesión vamos a estar midiendo memorias usando el teorema de Tales en la choza de los recuerdos. Con los estudiantes se va a observar un video donde se les explica el teorema de Tales, donde luego se hará un conversatorio sobre cómo medir eso que ellos consideran inalcanzable con el teorema de Tales. Se organizan en grupos de 3 para así poder aplicar esta teoría usando un espejo y tomando como unidad de referencia los pasos de un compañero, buscando obtener la altura de la cámara. En la sesión 3 vamos a llevar del campo al cuaderno representando lo que medimos. Entonces, en esta sesión los estudiantes elaboran un segundo boceto de qué, de este lugar donde realizaron las mediciones. Hay que aclarar que los estudiantes, el grupo de estudiantes puede escoger cualquier punto de referencia para medir la cámara. Esto con la finalidad de que al finalizar la actividad podamos hacer comparaciones, ¿no es cierto? ¿Qué van a estar en ese boceto representando el espejo, la posición de lo que observan, la cámara del observador y las distancias estimadas, y luego registran estos datos aplicando el teorema de Tales para calcular la altura de la cámara y mostrando el procedimiento completo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del boceto, como ellos más o menos lo deberían representar. En la sesión 4, entonces, vamos allá. Perdón, en esta misma sección vamos a hallar la altura de la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la regla de 3 simple, aplicando la fórmula h sobre h y d sobre d. La h mayúscula nos representa la altura de la base a la cámara, que es lo que queremos averiguar. La h minúscula, la altura de los pies del estudiante hasta los ojos del estudiante que está observando la cámara por medio del espejo. La d mayúscula, la distancia que hay del espejo a la base de la cámara, y la d minúscula, la distancia que hay del espejo a los pies del estudiante que está observando la cámara por medio del espejo. Entonces, vamos a hacer esta representación, vamos a cambiar los datos de la fórmula por datos reales. Como ellos ya me dieron, entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que la H mayúscula representa lo que no conocemos, o sea, la altura de la cámara, de la base de la cámara. La H minúscula, la altura de los pies del estudiante hasta los ojos, que sería un paso y un cuarto. Acuérdense que anteriormente habíamos dicho que medida de referencia íbamos a tomar los pasos de uno de los integrantes. La D mayúscula representa la distancia que hay del espejo a la base de la cámara, y la D minúscula, la distancia que hay del espejo a los pies del estudiante que está observando la cámara. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente aplicamos la regla de 3 simple. Entonces, aquí, como podemos ver, vamos a multiplicar H minúscula por D mayúscula y lo dividimos, H minúscula por D mayúscula y lo dividimos por D minúscula. Al hacer esta explicación nos da 16 pasos con 7 octavos y lo seguimos dividiendo por un paso y un medio, que es lo que nos queda para poder averiguar la altura de la cámara, que esto nos da como resultado 11 pasos y un cuarto. ¿De qué? La altura de la base de la cámara hasta la altura de la cámara. Después de que ya los estudiantes hacen eso, aplican el teorema de Tales, pues, ¿qué va a pasar? Aquí los estudiantes ahora van a llevar a una medida real. En este caso vamos a utilizar metros.
Entonces, ¿cómo lo hacen? Miden la distancia que ocupa el paso del estudiante que midió, ¿sí? Entonces, ahí, al medir, van a convertir esa medida del paso a metros y multiplican o convierten los pasos en metros. En este caso, nos da como resultado 10,5 metros aproximadamente en la altura de la cámara, en este caso desde el punto de referencia, desde donde se tomó este ejercicio. Cabe aclarar que a cada uno le va a dar un resultado muy parecido, pero los datos que va a representar en la regla de tres simples son totalmente diferentes porque están midiendo desde un punto diferente del lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso que ya hicimos, ese boceto, lo vamos a llevar a una aplicación muy interesante como es GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí, ¿o para qué sirve GeoGebra? Permite representar gráficamente conceptos matemáticos de manera interactiva. En este caso, vamos a utilizar el entorno de la geometría para trazar puntos, segmentos y triángulos que representan la situación planteada. Y para ingresar a GeoGebra, debemos seguir los siguientes pasos. ¿Qué hacemos? Vamos a ingresar directamente al navegador. Aquí en el navegador vamos a escribir GeoGebra. Bueno. Y él nos va a dar varias opciones. ¿Cuál entramos? A GeoGebra Clásico. Le damos clic y nos lleva inmediatamente a la aplicación. O también, ¿qué pueden hacer? La pueden descargar en su PC o la pueden descargar en el celular. En este caso, yo la tengo aquí en mi computador, como pueden ver. Entonces, como vamos a representar el boceto, lo primero que tenemos que hacer es ingresar imágenes. Pero antes, bueno, vamos a ingresar las imágenes y después les explico en qué consiste el teorema de Tales. Entonces, tomamos como punto de referencia la cámara desde el frente de la cámara. Aquí hay una carretera. Nosotros lo que hacemos es que ya tenemos la imagen seleccionada acá. Le damos copiar, control C, que es como lo más práctico. Vamos a GeoGebra, le decimos control V. Mire, aquí me copió la imagen, como la pueden ver. Y la ubicamos en donde va la carretera. ¿Sí? Aquí, ya está. Ya tenemos el boceto representado. Estos puntos, para que no nos vayan a crear confusiones, los eliminamos. Ya. ¿Qué hay aquí? Si ustedes se dan cuenta, el espejo. ¿Cuál es la idea del teorema de Tales? La idea del teorema de Tales es que que es uno de los integrantes del equipo, tiene que desde sus ojitos mirar al espejo y aquí, donde está la línea del espejo, tiene que verse reflejada la cámara. El espejo se debe poner y el integrante se debe correr hacia atrás o hacia adelante hasta encontrar la cámara en el espejo a la mitad del espejo. Cuando ya lo tiene ahí, entonces vamos a ver cómo se nos van a formar dos triángulos para poder hacer esta medida. Entonces, miren, aquí en GeoGebra existe esta barrita y nosotros, para no ponernos a complicarnos a dar coordenadas ni nada de esto, pues entonces podemos ingresar el triángulo. Polígono, triángulo y armamos el primer triángulo. ¿Cuál es la primera medida que van a tomar? Entonces, ¿cuánto mide? ¿Cuál es la altura de los pies hasta los ojos del que está observando la cámara? La segunda medida es de los pies al espejo. Pero entonces, ¿qué es lo que está observando? La cámara. ¿En dónde? Aquí en el espejo. Y por último, llegamos nuevamente a los pies. Esta distancia también hay que medirla, ¿no es cierto? Porque esta no nos interesa esta y esta para poder saber cuánto mide la cámara. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo así? Bueno, tenemos que armar un segundo triángulo. Entonces, volvemos. ¿A dónde? A donde se ve la cámara. ¿A dónde es? Aquí en el espejo. Mírenlo. Ponemos el punto. Nos vamos a la base de la cámara que está aquí en el piso. Aplicamos el otro punto y nos vamos hasta... Mírenme lo que está haciendo el triángulo. El triángulo me está mostrando el reflejo de la cámara en el espejo. ¿Sí? Eso es importante. Aquí, ya. Eso es lo que yo quiero medir, la altura de la cámara. Y me devuelvo, ¿a dónde? Al espejo, porque es por donde se me está representando la cámara. Ya tengo estos dos triángulos, que es lo que me va a poder permitir medir, ¿no es cierto? Y esto fue lo que hicieron los estudiantes, solamente que ahora lo están representando acá. Ahora, ¿qué hacen? Colocan las medidas. Yo acá previamente ya las tenía listas, entonces
colocan las medidas por medio de un cuadrito de texto. Entonces, miramos que acá la altura de los pies de la niña hasta los ojos fue de 1 paso y 1/4. Entonces, lo ubicamos en este punto. Luego nos vamos, la distancia de los pasos de los pies hasta el espejo. Igual, como copiamos, como insertamos la imagen, igual. Control C, nos vamos a GeoGebra, Control V y lo ubicamos en el lugar que corresponde. ¿Cuál sabemos? Este, ¿no es cierto? Este aún no lo sabemos. Perdón. Aquí está, mírenlo. Control C. Y nos vamos acá, Control V, pegamos y nos llevamos la imagen aquí. ¿Por qué? Porque esta es la distancia que hay del espejo a la base. Y esta es la que nos toca averiguar. Acuérdense que cuando hicieron este bosquejo, todavía no sabían cuál era la altura de la cámara. Entonces, por eso es que ahí vamos a poner simplemente una incógnita, Control V, y no la llevamos para acá porque es lo que queremos averiguar. Y si usted lo que quiere es incluir ya lo que le dio la altura, pues lo incluye. En vez de los paréntesis, incluye el dato que le dio al finalizar. Y acá, mire, acá tenemos todas las coordenadas, no hay necesidad de ponernos a ingresar coordenada por coordenada. Mire, aquí está. Sino que ya directamente desde esta manera, por medio de polígonos, pues podemos hacer los triángulos más rápidamente. Hablaremos sobre el teorema de Pitágoras, que es otro método para comprobar las medidas obtenidas con el teorema de Tales. Este teorema es un principio fundamental de la geometría que se aplica únicamente en los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y se representa con esta fórmula. A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, donde el cateto A tiene una medida de 13.5 metros y el cateto B tiene una medida de 11.25 metros. Al sustituir esta fórmula, obtendríamos C al cuadrado es igual a 13.5 metros al cuadrado más 11.25 metros al cuadrado. Resolviendo esto, nos daría que C al cuadrado, que en este caso es la hipotenusa, es igual a 182.25 más 126.56. Por tanto, C al cuadrado es igual a 308.81. Ahora bien, para eliminar el cuadrado de la hipotenusa y encontrar el valor real, debemos despejar la variable, aplicando la operación inversa de la potenciación. Para esto, extraemos la raíz cuadrada. Recuerden que la operación inversa de la potenciación es la radicación. Ok, tenemos C es igual a la raíz cuadrada de 308.81, que nos da como resultado 17.5 metros. Quiere decir que la hipotenusa tiene un valor aproximado de 17.57 metros según el teorema de Pitágoras. Esto significa que la hipotenusa, que es el lado opuesto del triángulo rectángulo, tiene esta medida. El teorema de Pitágoras nos permite calcular distancias con precisión y demuestra cómo las matemáticas se aplican en el espacio que nos rodea. Comparación de resultados. Al comparar ambos resultados se evidencia una coherencia en las proporciones geométricas y una correspondencia adecuada entre las medidas obtenidas, ya que la diferencia entre los valores calculados es mínima. Esto demuestra que ambos métodos permiten obtener estimaciones precisas y confiables al trabajar con mediciones indirectas. Muchas gracias.